Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os traigo la entrevista portada de nuestro programa de radio Mundo Emprende. Vamos a hablar del problema de la morosidad. Y sí, amigos, como cada semana traemos esa entrevista principal de Mundo Emprende, programa de radio que se emite los domingos de 7 a 8 de la mañana en Es Radio, programa líder en emprendimiento con más de 150.000 oyentes cada semana. Y bueno, pues hemos querido ir repasando los diferentes sectores y esta semana os traemos una entrevista con el presidente de Pimec y además el presidente de la plataforma multisectorial contra la morosidad. Hablamos de Antoni Cañete, que bueno, pues nos va a hablar del problema de la morosidad dentro de la economía española y bueno, pues los efectos que podría tener nuestra recuperación económica si bueno, se pusiera buena voluntad para realmente cumplir con los periodos de pago que además marca la ley. Y bueno, decir que Antonio Cañete acaba de ser elegido presidente de Pimec, que es esa patronal catalana con mucha influencia, con mucha capacidad y bueno, pues este programa también ha querido felicitarle, pero fundamentalmente lo hemos traído a hablarnos de la morosidad y es que él es un experto en morosidad y como veréis, bueno, pues hay morosidad de las administraciones públicas. Hablaba de 15.000 millones que deben las administraciones públicas que tendrían que estar pagando ya. Y bueno, fíjate que estamos hablando de ayudas directas, bueno, pues con estos 15.000 millones simplemente que las administraciones tienen que pagar, pues ya estaríamos. ¿Qué dice la ley? Que tienen que pagar en 30 días. ¿Cuál es la media ahora mismo? Y hablamos de media. Pues estamos por encima de los 77 días. Luego las administraciones están incumpliendo la ley y están provocando un problema en las empresas que ahora, pues esa liquidez, imaginaos cómo nos vendría. Así que desde aquí lanzamos menos anuncio de ayudas, anuncio que todavía, y más, bueno, pues liquidar las facturas que hay pendientes en la administración. Y luego, por otro lado, tenemos una bolsa enorme también de morosidad de las grandes empresas del IBEX. Y ahí sí que ya nos vamos a cantidades desproporcionadas. Lo vais a ver en la entrevista. Os dejo con Antoni Cañete y, bueno, pues este tema de la morosidad. Oye, en primer lugar, enhorabuena, porque sé que dejas el puesto de secretario general de Pimec, pero para convertirte en el presidente, ¿no? Que además elegido con un 84% de los votos. Pues sí, primero de todo, muchísimas gracias y sí, con muchísima responsabilidad y compromiso por dirigir, lógicamente, la organización posiblemente más importante, incluso a nivel estatal, porque tenemos más presupuesto que la propia COE y sí, con un respaldo de los socios de que me siento absolutamente, bueno, pues comprometido y responsabilizado, como decía. Por lo tanto, muchas gracias y con todo el compromiso, ¿no? Bueno, nosotros queremos hablar de morosidad, pero no puedo yo dejar de pasar que nos comentes desde esa posición privilegiada que tienes, ¿cómo ves el tejido empresarial catalán? ¿Cómo ves la economía y, bueno, pues su futura recuperación? Pues bueno, el tejido catalán y yo diría también español, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la pequeña y mediana empresa, está en una situación realmente muy preocupante porque, lógicamente, estamos viviendo una situación absolutamente excepcional que posiblemente, como los indicadores nos dicen, no se habían vivido ni incluso en tiempos de guerra en algunos sectores, ¿no? Porque a veces damos datos de PIB, de pérdida de PIB, que son asimilables a periodos que habíamos tenido en otros momentos, pero claro, aquí pero no tiene nada que ver, pues sobre todo cuando entramos en algunos sectores que están sufriendo de forma muy directa y que son principalmente pequeñas y medianas empresas, ¿no? La restauración, el comercio, la cultura, los gimnasios, son básicamente, por no decir toda la inmensa mayoría, pequeña y mediana empresa, ¿no? Y por tanto, esa situación continuada que tenemos de cerrar actividades total o parcialmente, de falta de demanda, de haber endeudado los balances de nuestras empresas, porque hasta ahora estamos como anestesiados, ¿no? Hemos cogido ICO, la gente se ha podido endeudar, tenías algo de reservas, pero la situación es muy algunos ya han muerto, algunos han dejado la anestesia ya para morir definitivamente. Antoni, pero es que eso lo decíamos muchos empresarios, que no era un problema de liquidez, que lo que estaban, que el COVID no era un problema de 2-3 meses y que no solucionaran 2-3 meses, que era un problema de solvencia, que necesitábamos ayudas directas, no tanto aplazamientos y créditos, que eso al final iba a ser una bola de nieve.
Y yo creo que todas las patronales estabais en el mismo sentido y no os hacían caso. Sin duda, sin duda. Desde el primer momento advertimos que sí, cuando tú te quedas sin aire, al principio necesitas oxígeno, lógicamente. Sí. Sí, pero llega un momento que te tienen que poner suero, porque es que si no, no solamente de aire vives, ¿no? Si se me permite un poco la expresión para que nos entiendan, ¿no? Uh-huh. Pues en este sentido, y esta es la realidad. Si nosotros perdemos... Yo fui una de las 20 personas que fue escogida en el Congreso de los Diputados en la Comisión de la Reconstrucción, y yo acababa mi parlamento, ¿no? Mi intervención acababa con algo que decía: esto no es un eslogan, y creo que viene perfecto para lo que me estáis preguntando, y que creo que es bueno que los oyentes lo entiendan, porque si entendemos esto, entendemos muchas cosas. Yo decía: cuiden y salven a los que pagan nuestros impuestos, que crean nuestros puestos de trabajo, si queremos hacer políticas sociales y políticas sanitarias. O sea, si cerramos una empresa, estamos perdiendo a aquel que paga los impuestos, quien genera riqueza y además los puestos de trabajo. Entonces, cerrar una empresa debería ser la preocupación que deberíamos tener más grande. Y sabiendo que es una cuestión coyuntural, porque entendemos que el virus no durará toda la vida, el poder, de alguna forma, y lo decías muy bien, dar en este caso a las empresas viabilidad debería de ser lo más importante. Y yo hablo de gobiernos en general, hay una falta de sensibilidad a lo que es el tejido productivo y económico importantísimo que nos va a hacer padecer, lógicamente. Sí. ¿Tú crees que nuestros políticos, tal y como están actuando, entienden cómo funciona la gestión de una pyme? Lo importante que es la tesorería, el flujo de caja, etcétera, o lo desconocen totalmente? O igual lo han estudiado en la carrera, pero... Sí, yo quiero entender que al final posiblemente a lo mejor muchos no lo han vivido en primera persona, y lógicamente una cosa es la experiencia que uno pueda tener cuando paga la nómina a final de mes o levanta la persiana por la mañana. Eso es un ejercicio que lógicamente se hace con ecoformación, o sea, haciéndolo, pero lógicamente la heteroformación, o sea, el conocimiento no debe de excluir a nadie, o no debería de excluir a nadie saber lo que significa el circulante, o sea, decir, tener que pagar, tener que de alguna forma mantener, Claro, el problema es cuando alguien no entiende de que se cierra una actividad y tú sigues teniendo que pagar tu autónomo, sigues teniendo que pagar tu peaje de luz, y lo tienes cerrado, y tienes que pagar una parte de tus trabajadores, tienes que pagar además tus impuestos, tu IBI, ¿no? Entonces, si alguien piensa que una pequeña empresa puede cerrar su actividad total o parcialmente y puede mantener de forma continua estos gastos, no entiende que esta empresa va a cerrar, ¿no? Yo es que entiendo que no entienden, porque ante un problema de liquidez nos dan una solución de financiación, una condonación en la financiación, que será un problema para después evitar, que seguro que tendremos que trabajar en eso, ¿no? En ese problema que van a tener las empresas de endeudamiento. Pero ahora mismo hace falta soluciones que posibiliten seguir abiertos, ¿no? Que entre ese dinero para poder pagar pues los gastos que como bien dices, que persisten. Otro ejemplo, porque es que, ¿sabes? Si no, a lo mejor la gente no nos llega a entender cuando decimos... Yo voy a poner un ejemplo, sector turístico. Sector turístico es igual, el 14 o el 18% del PIB, o sea, es uno de los sectores que nos da riqueza al país, o sea, que hace que tengamos ingreso y además muchos puestos de trabajo. Claro, ahora estamos en una cuestión coyuntural, no hay turismo, pero el año que viene seguramente volveremos, esto se normalizará. Claro, si hemos cerrado un sector como el turístico, cuando el año que viene pudiéramos tener esta actividad, esta riqueza, claro, no lo vas a tener. Entonces, salvar el sector turístico, para entendernos, es salvarnos nosotros. Entonces, ¿qué prioridad deberíamos de tener? Pues igual que salvar una persona es salvar la actividad económica, o sea, seguridad y actividad deben de ir paralelamente como prioridad. Y no la tenemos, no tenemos prioridad para el ámbito de salvar. Claro. Antoni, esto que tú tienes tan claro, y ahora cuando lleguen los fondos europeos veremos cómo se aplican. Yo pienso como tú, que es como aquello de los aviones, que cuando cae la mascarilla siempre te dicen primero que se la ponga el padre y luego se la ponga el hijo. Porque si el padre consigue ponérsela, tiene posibilidades el hijo de vivir, si no, difícil. Pues un poco nosotros en las empresas somos lo mismo, ¿no? Los empresarios. Si no sobrevive el empresario, ¿quién le va a dar trabajo al de abajo? Pero sin embargo, yo tengo la opinión, y ojalá me equivoque, que van a llegar los fondos y no se van a ayudar, no van a ir a las empresas, sino que va a ir a la línea de abajo. Eso será pan para hoy y hambre para mañana.
Sí. A ver, dos cosas que pienso que deben de ser claras e importantes. Con los fondos no se podrán destinar ayudas, porque hay una cuestión conceptual en los fondos que el problema es que no nos explican o no vemos, Europa se ha endeudado 750.000 millones de euros, que eso es una barbaridad que yo no sé ni contarlos, como no había hecho nunca, y que son recursos que tendrán que pagar nuestros hijos. De aquí viene el nombre Next Generation, ¿no? O sea, esto se pagarán nuestros hijos. Y exige que ese dinero vaya en proyectos de inversión. No pueden ir ayudas. Pero lo que sí que ha hecho Europa es algo que es muy importante y que es mucho más rápido y menos complejo que las ayudas europeas, que es: oiga, yo he quitado el techo de poder ayudar a la empresa hasta 3 millones de euros, que no es una cantidad pequeña, y además le dejo que usted de alguna forma se endeude fuera de los límites que marcaba, con una idea de que usted actúe, ¿vale? Claro. Actúe en esa dirección. Pero estamos hablando de recursos, estamos hablando de fondos y tal, pero como soy presidente de la Plataforma contra la Morosidad y llevamos una guerra infinita, yo digo, es una cruzada esto. Fíjese, no hace falta, a veces, hemos dado un titular de 11.000 millones de euros para poder de alguna forma ayudar a las empresas, ¿no? Sí, bueno, pues, ¿cuánto hay por ahí pendiente de pagar? Claro. Eso es extraordinario, claro, pero es que simplemente con que las administraciones pagaran todas las facturas que tienen pendientes, que son obligaciones de pago, teníamos 15.000 millones y no sale ningún titular. Yo lo digo, levanto la voz, lo explico, digo, mire, estos 15.000 millones no harían, en este caso, que se tuviera un riesgo el país. El balance de España con los ICOs tiene un riesgo porque ha dado garantías, pero las empresas que han pedido los préstamos tienen un riesgo porque tienen el pasivo que le ha aumentado. Entonces, esto significa que no haría. ¿Y sabe lo que? Y otro dato importantísimo: si solamente las empresas del IBEX, o es igual, las del mercado continuo, pagasen las facturas que tienen que pagar por ley, estaríamos hablando 80 y pico mil millones de euros, repito, 80 y pico mil millones de euros. O sea, simplemente con que se hicieran las obligaciones de pago como marca la ley europea y española, solo con eso estaríamos inyectando casi los recursos que el ICO ha tenido que dar en riesgo. Esto es fácil, esto no es Europa, ¿eh? Lo que pasa que con las administraciones públicas es más sangrante, ¿no? El tener que estar escuchando que te va a ayudar una comunidad autónoma cuando tú como empresa, esa misma comunidad no te está pagando a tiempo y te debe un montón de dinero, a cualquiera que tú se lo expliques así con números, es como de risa, ¿no? Oye, antes de dar dinero para ayudarme, paga lo que tienes pendiente y que tenías que haber pagado ya. Bueno, pues aquí es donde elevo la voz constante y continuamente, y os agradezco muchísimo la altavoz que sois los medios de comunicación para explicarlo, denunciarlo y que los oyentes pues puedan entender que no debemos inventar la sopa de ajo, si se me permite la expresión. Es el hecho de que cómo es posible que el año pasado aumentaran en 7 días, que aumentar 7 días un plazo medio de pago es una barbaridad. Es una barbaridad, sí, porque hablamos de plazo las administraciones medio. Es que lo de los plazos medios tiene un engaño, y lo digo siempre en la estadística. Si usted se come un pollo y yo no me como ningún pollo, resulta que me he comido medio pollo y me muero de hambre. Que se lo digan al que no ha comido, claro. Exacto, porque hay algunos ayuntamientos que están pagando a 1.000 días, 1.000 días, Usted imagínese ser autónomo y usted ahora imagínese que pinta ese ayuntamiento y ha pagado su autónomo, su gasolina, su pintura, y le tardan 3 años en pagarle, que llevan sin pagarle. ¿Cómo se permite eso cuando la ley obliga a pagar 30 días? Y cuando tú, como autónomo, tardas un día en pagar tu IVA o liquidar cualquier cosa, tienes un incremento del 20%. Esto es lo que tenemos que arreglar. Pues, Antoni Cañete, reiteramos la enhorabuena por tu nuevo puesto en esa patronal catalana. Que sigas luchando con esto de la morosidad. Es un problema muy importante en nuestra sociedad. Nos lastra competitividad, hace que pues todo se paralice. Fíjate que si pagaran las administraciones tendríamos 15.000 millones más en el juego económico, y si pagaran las empresas importantes del IBEX, pues ya no te cuento. Y bueno, que podamos denunciarlo entre todos para que, pues muchas veces necesitamos, como tejido empresarial, como es en este caso por la coyuntura, necesitamos ayudas extraordinarias para mantener el tejido vivo, pero recordemos que también deberíamos empezar por hacer lo que hay que hacer, y que ya lo dice la ley y que no lo estamos cumpliendo, y con eso pues tendríamos muchas más posibilidades de mantenernos todos a flote. Muchísimas gracias, Antoni. Gracias a vosotros, muchas gracias. Buen día.
Así que ya veis, amigos, la morosidad, un problema que tenemos en la economía española, un problema que, bueno, fuera de este momento de crisis, lastra nuestra competitividad. Las empresas que están fuera no están sometidas a estas morosidades, con lo que no necesitan invertir recursos en financiación y en apalancamiento, sino que saben que van a cobrar en fecha. Aquí se nos disparan los días, administraciones públicas 30 días, sector privado 60 días. Todos sabéis, y estáis en esto del emprendimiento, que lo de los 60 días, hay empresas que por norma van a partir de los 90 días. Y bueno, pues si todo esto se arreglara, seríamos más competitivos. Ahora, si todo esto se arreglara, pues tendríamos esa liquidez que hace falta en la economía, simplemente con que las administraciones ya no que dieran ayudas, que también, sino simplemente con que pagaran las facturas que están vencidas, tendríamos 15.000 millones dentro de la economía para volver a mover bueno, pues todo lo que hay que mover y que bueno, pues que no hay liquidez para hacerlo. Pero además, si se presiona a esas grandes empresas del IBEX, pues como habéis oído en la entrevista, pues ya tendríamos bueno, pues unas cantidades dentro de la economía que nos permitirían salir de esta crisis y de cualquiera. Así que, amigos, vamos a seguir informando de esto de la morosidad. Tenemos que trabajar para que las administraciones no sean morosas. La propia administración hace una ley y la incumple, y aquí no pasa absolutamente nada. Prueba tú a no pagar un recibo de autónomo. Ya verás tú al día siguiente el recargo, la multa que tienes. Aquí una administración por ley tiene que pagar a 30 días y te paga, porque claro, hablamos 77 días de media. Que como bien dice en la entrevista, lo de la media, claro, es que hay algunos que están pagando a 2.000 días, 2.000 o a 1.000 o a 365, que es un año. Tremendo. Así que, bueno, yo os voy a pedir que hagáis algo que no va a aumentar la morosidad, que no os va a afectar en vuestro apalancamiento, que es simplemente que os deis de alta en este canal del emprendimiento, porque tenemos que ser muchos, porque tenemos que transmitir toda esta cultura del emprendimiento y porque, bueno, pues cada uno de vosotros que estáis viendo este vídeo podéis ser los embajadores de este canal para que, bueno, pues entre todos podamos sacar la economía adelante. Por eso te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este, que aceptes las notificaciones y, bueno, pues si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas que pasan en el mundo del emprendimiento, aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.